El domingo pasado yo comencé a predicar acerca del Salmo 23. Yo le dije que íbamos a estar compartiendo este salmo en las próximas semanas. El domingo pasado compartíamos acerca de esos primeros dos versículos del Salmo 23. Seguramente muchos se lo saben. Y si no se lo sabe, no sé si se lo aprendió, ojalá se lo haya aprendido. Salmo 23, muy conocido. Yo le decía y le informaba, le compartía que el Salmo 23 es una de las porciones bíblicas más conocidas en el mundo. Y no solamente más conocida, sino que más usada también. Y me resultaba curioso que estadísticamente uno de los lugares, uno de los momentos de la vida en donde más se utiliza el Salmo 23 para ser compartido con alguien es en la cama de un hospital. Es en el momento más difícil de la vida de alguien. Es en el momento donde su vida está en peligro de que parta, de que muera, de que se acabe. Porque ciertamente el Salmo 23 es una composición poética de David, de esperanza, de paz, de regocijo. Y el Salmo 23, versículo 1 y 2 que leíamos la semana pasada y compartíamos, dice la palabra del Señor, David lo decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y si usted se perdió el domingo pasado la predicación, usted lo puede ir a revisarlo ahí en el canal de YouTube de nuestra iglesia, ahí lo puede escuchar. Pero hablábamos acerca de la bendición que David expresaba y nosotros también tenemos de poder aferrarnos y acercarnos a nuestro Dios como nuestro pastor, buen pastor, príncipe de pastores, así se llama en la palabra a Cristo Jesús nuestro Señor. Salmo 23, tremendo salmo. Y además de que David decía: Jehová es mi pastor, él aseguraba, él confirmaba, él decía: nada me faltará si Jehová es mi pastor. Amada iglesia, nada faltará en su vida si el Señor es su pastor. No habrá nada que escasee en su vida, que haga falta su necesidad, si usted toma a Cristo Jesús como su pastor. David lo decía: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Si usted y yo somos realmente ovejas del Señor, no cualquier otro animal de la manada salvaje, sino ovejas, mansas ovejitas del Señor, el Señor nos va a llevar a lugares delicados, donde hay pastos para alimentarnos, donde podemos descansar en aguas de reposo, donde nuestra alma puede estar tranquila. ¿Cuánto descanso necesitamos nosotros? ¿Cuánto descanso necesita este mundo? No le hablo del descanso de dormir necesariamente, porque usted se ha dado cuenta, muchas veces hay gente que duerme mucho y se levanta igualmente cansada. ¿Usted se ha levantado cansado de tanto dormir? Sí, es verdad. Cansa dormir tanto. No le hablo de ese descanso. Le hablo del descanso que hace reposar nuestra alma. Del descanso que en medio de lo que sea que estemos viviendo, el Señor hace reposar nuestro espíritu, nuestra angustia, nuestra preocupación, y nos vuelve con paz en su presencia. Hoy quiero compartir el versículo 3 y el versículo 4 del Salmo 23. David sigue diciendo en el Salmo 23 dos versículos tremendos. Dice David, tomando a Jehová como su pastor, y para nosotros sigue siendo así hoy: confortará mi alma. Confortará mi alma el Señor. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y un versículo muy conocido para muchos, el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
David escribió estos 6 versículos como una poesía, una canción. Y yo le mencionaba la semana pasada, este Salmo 23, David lo escribía siendo rey de Israel, teniendo el poder que tenía un rey. No lo escribía el pastor de las ovejas de su papá, lo escribía el rey de Israel, el gran rey David, hombre con poder, hombre con autoridad, hombre con señorío. Era un rey que lo que se decía que iba a hacerse, se hacía. Tenía el poder absoluto en una de las naciones más grandes en la historia de la humanidad, la nación de Israel. David escribe este salmo y dice David: el Señor es mi pastor y además de que nada me faltará, confortará mi alma. Esa frase, confortar mi alma, tiene que ver con calmar el alma afligida. ¿Cuántas veces nos afligimos en la vida? ¿Cuántas veces nos preocupamos en el quehacer diario? Pues David sabía que necesitamos la calma que el Señor da. Por eso David tenía comprobado que la única manera de poder aquietar el alma preocupada, cargada, ansiosa, es con el confort que el Señor da, el abrazo de Dios para nuestra vida, la paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Solamente Cristo puede confortar nuestra alma para que en medio de toda circunstancia tengamos paz. Hay mucho cristiano que no tiene paz, mucha gente en el mundo que no tiene paz. Y yo estoy seguro que hace falta algo en ese corazón que no tiene paz. No solamente Cristo, sino que aún el que dice ser cristiano, hace falta que tome a Cristo como su pastor, como aquel que le dirige, como aquel que le guía, como aquel que le instruye, aquel que le ordena el camino. Hace falta ser ovejas del Señor. Yo le mencionaba y le decía, hay quienes no son ovejas. Hay quienes son otro tipo, podríamos ser otro tipo de comparativo en animal en el rebaño, pero no la oveja. La oveja es mansa, la oveja es dócil, la oveja permite que el Señor, que el pastor le dirija. David decía: mi pastor confortará mi alma. Fíjese que esa frase es una frase en futuro, no es una frase en presente. No es una frase que está diciendo David: mi pastor conforta mi alma. David dice: mi pastor confortará mi alma. Él lo hará. ¿Cuántos creen que el Señor lo hará? Él dice: el Señor lo hará. Porque si hay una cosa que usted y yo como creyentes, como cristianos genuinos, tenemos que aprender, es a hablar en futuro con fe. El cristiano no debe de tener una conversación, un vocabulario a futuro que no sea de confianza, de esperanza, de que Jehová es su pastor, y porque Jehová es su pastor, nada le faltará, y que además de eso confortará su alma, traerá tranquilidad al alma afligida, angustiada, preocupada, atemorizada. Las ovejas no saben ni les interesa saber a dónde su pastor las lleva. En el rebaño de las ovejas, la oveja no se planta y dice: no, ¿cómo? Permítame saber para dónde es que vamos, pastor. ¿Para dónde es que me lleva? No, pero ¿cómo se llama el lugar? ¿Ya lo conocemos? ¿Hemos estado ahí antes? ¿Cómo es que dice que se llama? Déjeme buscarlo en el GPS a ver si conozco. Porque si no, como que no estoy tan dispuesto. No, la oveja no le pregunta a su pastor. La oveja no está cuestionando a su pastor a dónde le lleva, qué hace con ella, porque la oveja sabe, confía. Le estoy hablando de una oveja, un animalito. Confía en que su pastor le va a llevar a donde le va a cuidar, a donde va a traer paz, a donde va a estar a salvo, segura. ¿Cuánto cristiano hay cuestionando la voluntad de Dios, cuestionando la dirección del Señor?
¿Cuánto cristiano hay negándose a que el Señor le dirija, sea su pastor, le lleve a donde le va a traer tranquilidad? Seguimos haciendo la voluntad nuestra. Muchas veces detenemos el plan del Señor, detenemos ese confort que Dios quiere traer a nuestra alma cuando queremos hacer nuestra voluntad. La oveja no hace la voluntad suya, la oveja hace la voluntad de su pastor y deja que su pastor le lleve a esos lugares de tranquilidad. Lo que la oveja necesita hacer es saber dónde está su pastor, escuchar su voz y seguirlo. Eso dice la palabra del Señor. La oveja oye la voz de su pastor y la sigue. Yo le pregunto, ¿qué voz escuchan sus oídos? ¿Qué voz escucha su corazón? ¿Qué voz escucha su alma? ¿Está escuchando la voz del Señor o escucha la voz suya? La voz de su vecino, la voz de su familiar, la voz del ruido que hay en nuestra sociedad, la voz del temor que nos aflige por ahí por las noticias, la voz de la preocupación de las cosas que nos rodean. ¿Cuál voz está escuchando? La oveja escucha la voz de su pastor y sigue la voz de su pastor. Lo único que la oveja necesita para estar asegurado que va a conseguir el confort para su alma es escuchar la voz de su pastor, saber dónde está y seguirlo. Es lo único que necesita nuestra alma del Señor, que nosotros podamos reconocer dónde está, conseguir su presencia y decirle: Señor, voy contigo, Señor, voy a seguirte, mi pastor. Y el Señor se va a encargar de confortar nuestra alma. Eso hace el Señor. David lo tenía claro. Usted necesita paz en su alma. ¿Cuánto necesitamos paz? ¿Cuánto necesitamos tranquilo? Usted se ha fijado ese comentario que muchas veces hacemos, a veces con los más conocidos, con los de más confianza. Le decimos: no me diga nada, no me hable nada, nadie me hable, que necesito estar tranquilo. ¿Cuántas veces usted se ha sentido de esa manera? Que nadie le busque, que nadie le llame, que nadie le toque la puerta, que nadie le diga nada, porque necesita paz. Eso es lo que nuestro pastor ofrece. Eso es lo que Cristo ofrece: confortar su alma, apaciguar todas esas cargas, quitar todos esos temores, calmar todas esas angustias, hacerle reposar, hacerle descansar. Que usted pueda experimentar el abrazo del Señor diciéndole: déjame confortar tu alma, ven tranquilo, tranquila, quiero ser tu pastor. David lo tenía claro. David sabía que él era oveja de un pastor que confortaba su alma. Y déjeme decirle que el alma de David no era un alma que estaba siempre tranquila. El alma de David era un alma inquieta muchas veces. David tenía muchísimos problemas, muchísimos agravios. La Biblia menciona cuánta cosa sucedía alrededor de David. Sus hijos se levantaron todos queriendo el poder. El reino quiso dividirse mientras él era rey. Se levantaban por allá unos, por allá otros. Para él llegar a ser el rey de Israel, Saúl, el rey anterior, buscaba para matarlo. La gente no creía en él. Su misma familia lo despreciaba. El alma de David muchas veces no tuvo paz. David falló al Señor. Dice la palabra de Dios que David vino, se fijó en la mujer de uno de sus mayores y fieles soldados y dice que adulteró con ella. Y después de que adulteró con ella, mandó a matar a ese hombre. Hizo un plan malvado para ponerlo enfrente en primera línea de batalla y que muriera en la guerra. Pero la palabra del Señor dice que el alma de David, en medio de su inquietud, en medio de su desesperación, dice la Biblia que fue a la presencia de Dios. Qué ejemplo nos da la palabra del Señor a través de David. Que el alma inquieta, el alma afligida, el alma preocupada, el alma que está ansiosa,
Hay gente que dice, yo estoy como ansioso, pastor, yo estoy como inquieto, yo estoy como desesperado. El Señor es nuestro pastor. David lo tenía como su pastor. Y David entendía que su pastor ofrecía confort, tranquilidad. Yo le pregunto, ¿su alma necesita reposo? ¿Necesita tranquilidad? ¿Cuánto necesitamos tranquilidad muchas veces? La tranquilidad no está cuando los hijos se van a la escuela. La tranquilidad no está el fin de semana, porque esas cosas son pasajeras, son momentos pasajeros de la vida. La tranquilidad y la paz que necesitamos es la que David decía tener en todo momento. Si Jehová es nuestro pastor, encontraremos el confort de nuestra alma, la tranquilidad de nuestra alma, la paz en nuestra alma. Mire qué lindo lo que sigue diciendo esa segunda parte del versículo 3. Mi pastor me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ese texto es bien interesante y yo quiero tratar de que juntos lo digiramos un poco. Dice la Biblia, David lo decía, el Señor me guiará por sendas de justicia. Pero mire lo que dice esa última parte, por amor de su nombre. David se presentó delante del ejército de Israel cuando tenían a Goliat en el valle. Ahí en el valle de Ela estaba Goliat desafiando a los ejércitos de Israel. Llevaba 40 días cuando Goliat estaba saliendo todas las mañanas al valle gigante y gritaba, si hay uno que puedan enviar para vencerme, yo me rindo, y si me mata a mí, todo mi pueblo filisteo va a ser esclavo de ustedes, les decía a Israel. Pero Goliat decía, pero si yo lo mato, entonces todos ustedes serán esclavos de la nación filistea. Y nadie se atrevía. Y cuando David, dice la Biblia, que escuchó al gigante, escuchó a Goliat, escuchó a aquel hombre gigantesco, hombre de guerra, desafiar al ejército de Israel, desafiar al pueblo que David conocía como el pueblo de Dios. Él conocía a su pastor, él conocía a su Dios. Allá en el campo con las ovejas de su padre, él conocía a su pastor y él conocía la labor pastoral. Él mismo le dijo al ejército en frente de los soldados capitanes del ejército de Israel, déjenme ir a mí, déjenme ir a mí, déjenme probar con ese gigante, yo me voy a encargar de Goliat. Y los soldados de guerra israelitas temblaban y decían, ¿cómo puede ser? No, ¿cómo vas a ir ahí? Eres un muchacho jovencito, no puedes ir ahí. Ellos sabían que no solamente estaba en juego el ridículo que David podía hacer, sino que estaba en juego su propia libertad. Si morían, si el que se enfrentaba con Goliat moría, todos ellos serían esclavos de los filisteos. Así que ellos no podían arriesgar tanto. Pero David saca su carta de presentación como pastor y dice, miren mi ID, le voy a contar mi currículum. Quiero mencionarles lo que yo hago para vivir. Quiero contarles a qué me dedico. Déjenme presumirles un poquito mi trabajo. ¿Quién de ustedes ha presumido alguna vez su trabajo? La mayoría quizás alguna vez hemos presumido lo que hacemos. Ha subido una foto, le ha contado a alguien con mucho orgullo lo que hace, le ha dicho no hay nadie que lo haga como yo. Pues David lo presumió. David se paró delante de Saúl y de los soldados de guerra israelitas y les dice, les voy a contar, yo soy pastor. Yo soy pastor de las ovejas de mi papá. Sí, soy un muchacho joven, sí, pero allá en el campo yo me encargo, y ahí sacó todo lo que había a su alrededor y solo quedó él. Era él
él tenía que hacerse la mejor fama. Él tenía que hablar lo mejor que él pudiera hablar de él, porque eso que él estaba a punto de hablar era lo que iba a permitir que le autorizaran ir al valle de Ela a pelear con Goliat. Y David saca toda la presunción que tenía de su trabajo y dice: yo soy pastor, y a mí no se me escapa una oveja que yo no cuide, que yo no proteja. Señores, les dijo a los soldados israelitas: yo mato por mis ovejas, yo mato osos, yo he matado leones, pero a mí una oveja no me la quitan de la mano. Yo estoy dispuesto a pelearme con las fieras más salvajes, pero a mí una oveja no me la quitan. Yo conozco la guerra, yo conozco el enfrentar el peligro, y este gigante no es más grande que los osos ni los leones. Amada iglesia, David, la vez que encontramos a David bien presumido, bien enorgullecido, fue el momento en donde David tira la armadura de Saúl que le habían puesto para ver si le quedaba, y infla el pecho lo más que pudo y dijo: yo sé lo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer, yo me puedo encargar de ese filisteo gigante, porque yo mato osos, yo mato leones, yo soy pastor, yo conozco el trabajo. Amada iglesia, eso quiere decir por amor de su nombre. Hay una cosa que el Señor se para, infla el pecho y dice: yo sé ganar las batallas. Yo sé ganar las batallas. A mí no me venga con la historia de que vamos a perder, de que no hay nada que yo pueda hacer, de que esto es difícil, de que esto es imposible, de que no lo vamos a lograr. El Señor, David lo sabía, el Señor, por amor de su nombre, no hay batalla que quede sin ganar, no hay lucha que el Señor no tenga victoria. Porque hay una cosa que nuestro Dios no negocia: es su gloria, es el reconocimiento, la fama, la autoridad que tiene su nombre. Por amor de su nombre es que Él pelea por sus ovejas. Por amor de su nombre es que Él pelea las batallas de sus hijos. Por la gloria que Él reclama siempre es que Él sabe que no hay batalla perdida en la mano de Dios. El nombre de nuestro Dios jamás ha quedado en vergüenza, nunca será avergonzado. Le dijo Elías a los profetas del Dios pagano de mentiras llamado Baal: el que sea el Dios, que sea el que se manifieste. Elías el profeta sabía que su Dios era real, que el Dios de los ejércitos de Israel es real. Y cuando le hace el desafío a 400 hombres, 400 profetas de un Dios de mentira, Elías sabía que su Dios es real. Y cuando tocó el turno de él, dice la Biblia que preparó el sacrificio, el lugar del holocausto, para poner el animal, para que el Dios verdadero hiciera descender fuego del cielo. Y le dijo Elías al Señor en aquella oración: deja que ellos te conozcan. Yo te conozco, pero deja que ellos te conozcan. Deja que tu poder sea visible para ellos. Me van a matar si no lo haces. Y dice la Biblia que inmediatamente del cielo descendió fuego. Y una vez más, nuestro Dios no queda en vergüenza. Déjeme decirle una cosa: si el Señor es su pastor, Él le guiará a usted a lugares donde el nombre de nuestro pastor será engrandecido, donde la victoria será reconocida al nombre de nuestro pastor, donde el día que sucedan los milagros, el día que suceda la victoria, Él espera que por amor de su nombre, por la gloria que Él quiere tener de parte nuestra, nosotros podamos decir: es que fue el Señor, es que fue mi pastor, es que ese es mi Dios,
ese es mi Cristo, ese es mi Salvador. Amada iglesia, lo que el Señor hace por nosotros, no lo hace para darnos la gloria a nosotros. Lo que el Señor hace por usted, lo que el Señor pelea por usted, lo que el Señor provee a su vida, no lo hace para que usted y yo levantemos el pecho y presumamos. Hay muchos que ven la victoria del Señor en su vida, los milagros de Dios en su vida, y se les olvida que su pastor lo hizo por amor de su nombre. Porque su nombre jamás será avergonzado, porque su nombre no ha perdido una batalla, porque su nombre es Dios fuerte, Dios grande, poderoso. Él es el que se lleva la gloria, Él es el que se lleva el mérito. David lo sabía. David decía: Jehová mi pastor, Él confortará mi alma. Y él decía: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él me llevará por el camino correcto, Él me llevará por el camino donde yo veré su gloria. Sendas de justicia. ¿Por qué no deja que el Señor dirija su vida? Si usted ya lo está haciendo, yo le felicito. Pero si usted hoy todavía tiene cosas de su vida que usted las controla, que usted dice: pastor, esto todavía no se lo he soltado a Dios, esto todavía no se lo he entregado al Señor, esto todavía yo tengo el control, yo todavía controlo mis decisiones. No sé, porque es que yo ya soy un adulto y hay cosas que yo no tengo que pedirle permiso a nadie, yo no tengo que pedirle opinión a nadie. Sí, si el Señor es su pastor, deje que Dios le dirija, deje que Dios dirija su vida, deje que dirija sus decisiones, deje que Dios dirija sus pasos, porque Él le guiará a sendas de justicia, porque Él ama que la gloria sea para Él. Y cuando el Señor es nuestro pastor, Él se va a parar como se paró David delante del ejército de Israel, y le va a decir: si yo mato osos, yo mato leones, a mí me conocen porque mis ovejas no se pierden. A mí me conocen, en otras palabras decía David, porque no hay oveja que se la haya llevado un oso y un león. Yo los mato primero. A nuestro Dios lo conocen. Nuestro Dios es conocido en la tierra, debajo de la tierra y arriba de la tierra. Porque no hay Dios como nuestro Dios. Porque no hay Dios que haya peleado una batalla y la haya ganado siempre como el nuestro. No hay Dios como nuestro Dios. Por amor de su nombre, Él nos dirige. Pero usted tiene que dejar y permitir ser dirigido por el Señor. Va a tomar una decisión, deje que Dios le dirija. Pero Dios quiere, pastor, deje que Dios le dirija. Dedique tiempo en oración. Vaya a la palabra del Señor. Deje que Dios hable a su vida. Deje que Dios conforte su alma, que traiga paz. No tome decisiones a la ligera. No sea impulsivo en las cosas que hay que hacer en la vida. Deje que su pastor le dirija. Deje que su pastor le guíe. Deje que su pastor le indique el camino. Por eso es que, como yo le decía la semana pasada, por eso es que hay muchas personas que, siendo parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, les cuesta seguir la voz de su pastor que el Señor ha puesto en la congregación. Les cuesta, porque le cuesta escuchar incluso la voz del Señor. Le cuesta ser dirigido por Dios, y cuando alguien no reconoce la autoridad del Señor y no la obedece, le costará muchísimo obedecer, ser dirigido por alguien más en esta tierra. La gente que no se deja dirigir por nadie es la gente que tampoco es fácil para Dios dirigirla. Pero el salmista, el rey David decía: el Señor mi pastor conforta mi alma y me lleva a mí, me dirige a mí a sendas de justicia por amor de su nombre, por su gloria, para su reconocimiento. El versículo 4 es un versículo tremendo. Y yo sé que el Señor tiene algo especial para muchos hoy. El versículo 4 dice: David, déjeme decirle algo antes de leérselo. Dice el versículo 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice el versículo 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar.
junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y de repente cambia los delicados pastos, cambia las aguas de reposo, cambia aquella paz que se sentía en aquella canción del rey. Y ahora el versículo 4 se pone tenebroso, se pone escabroso el camino. Y dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte. David decía, Jehová mi pastor, nada me faltará. Ahí no había señal de valle de sombra de muerte. Decía, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Esos no son valles de sombra de muerte. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Eso menos se parece a un valle de sombra de muerte. Confortará mi alma. Tampoco se parece a un valle de sombra de muerte. Me guiará por sendas de justicia. Tampoco se parece al valle de sombra de muerte, la senda de justicia. Pero David dice, aunque Jehová es mi pastor, aunque nada me va a faltar, aunque me haga descansar en lugares de delicados pastos y junto a las aguas de reposo, aunque Él me conforte mi alma, aunque me guíe por sendas de justicia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. De los delicados pastos, David cambia la dinámica de la escritura y de la literatura, del género literario de este salmo. Cambia. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y antes, versículo 1, 2 y 3, David estaba hablando de Dios en tercera persona. Él decía, Jehová es mi pastor, Él es mi pastor, nada me faltará. Él confortará mi alma, Él me guiará por sendas de justicia. Y en el versículo 4 David cambia la escena, cambia los delicados pastos y se posiciona en un valle de sombra de muerte. Y ya no habla de Dios en tercera persona. Ahora la canción, el poema de David se transforma en una oración, se transforma en una conversación de parte de David hacia Dios. Y le dice, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú. Ya no está hablando en tercera persona, ya no nos está contando a nosotros, ahora está confesando, declarando un testimonio puro de vida. Y se lo dice a su Señor, a su pastor, y le dice, yo confío en lo que tú harás. Amada iglesia, no todo en la vida, aún del cristiano, será color de rosa. No todo será fiesta y celebración. No es cierto que el cristiano toda la vida va a estar Eso no es cierto. Eso no es cierto. David lo está declarando. Y el Señor Jesús lo confesó también. Habrán aflicciones. David lo dice. Habrán valles, iglesia. Sí, habrán valles. David lo profetizó, lo anunció, lo declaró. Y hoy se lo recuerdo para usted y para mí. Habrán valles. Habrán valles en nuestra vida. Habrán valles en su vida. Seguramente usted está pasando alguno de ellos hoy. Un valle, déjeme enseñarle la imagen. Un valle, déjemelo sin el rótulo por favor. Mire, un valle de sombra de muerte. Un valle tiene la característica de que normalmente está rodeado por alguna cadena de montañas, por una cordillera, por una simple montaña. Está rodeado. El valle es una planicie que cuando está en medio de montañas y cae la tarde, el sol se oculta primero y el valle se vuelve oscuro. El valle se vuelve todavía de noche más temprano y se transforma en un valle de sombra, en un valle, en un lugar frágil. El valle para las ovejas,
es un lugar peligroso. ¿Usted sabía eso? Los valles para las ovejas son lugares peligrosos, porque los depredadores de las ovejas, especialmente los mayores depredadores de la oveja, los lobos, se posicionan en los puntos altos de los montes para vigilar dónde está su presa, para rodear a su presa, para acabar con su presa, para matar a la presa. Yo le decía, la oveja no es un animal depredador. La oveja no es un animal que tiene garras ni mandíbula potente para atacar o para defenderse. La oveja es un animal inofensivo. El Señor quiere también que nosotros seamos gente mansa, gente inofensiva, gente que no está para causarle daño a nadie. Pero por supuesto que vamos a pasar por valles, vamos a pasar por lugares, momentos, estaciones de la vida donde la fragilidad de nuestra propia vida la vamos a ver de manifiesto. Vamos a sentirnos en temor, vamos a sentirnos frágiles, vamos a sentirnos inquietos, vamos a sentirnos preocupados. Amada iglesia, eso es normal. Y David lo decía, el rey lo decía: aunque te sientas así, aunque yo me sienta así, aunque pase por el valle de sombra de muerte, yo no voy a temer, porque tú estarás conmigo. Wow. Habrá momentos de oscuridad. Yo no le voy a ofrecer un evangelio de esos muy baratos que ofrecen por allá en algún lado. Un evangelio donde todo va a estar bien. No, van a haber momentos complicados en la vida. Los tuvo Cristo. Por allá hay una canción que está mal redactada que dice que con los hijos de Dios nadie se mete. Eso no es cierto. Cristo fue crucificado en la cruz. Cristo fue clavado en el madero. Lo insultaron, lo bofetearon, lo latigaron, lo golpearon, lo insultaron, lo pusieron en la cruz hasta la muerte. Claro que se meten con los hijos de Dios. Claro que vendrán complicaciones para el cristiano. Y por eso es que muchos se apartan del Señor y dejan el camino de Cristo, porque alguna vez pensaron, escucharon, les mal informaron de que en el camino del Señor todo iba a ser color de rosa, todo iba a ser amor y paz. No, la victoria del Señor está asegurada, pero van a haber valles y yo tengo que anunciárselo para que usted se prepare como oveja del Señor y tome a Cristo como su pastor, porque van a haber valles de sombra de muerte, valles peligrosos, van a haber complicaciones en la vida, van a haber dificultades que hay que atravesar, que hay que sobrellevar, hay pruebas que hay que pasar. Pero el que tiene a Cristo como su pastor no teme del valle de sombra de muerte, porque su presencia está con él. Yo le tengo que decir algo. Nuestro Dios no prometió que no pasaríamos esos valles. El Señor nunca dijo: nunca vas a pasar los valles. Nunca, tranquilo, descansa que no habrán valles. El Señor nunca dijo que no pasarían los valles. ¿Sabe qué es lo lindo de su palabra? Que el Señor prometió que aún allí en los valles su presencia estaría con nosotros. No prometió que no habrían valles. Habrían valles, pero su presencia también estaría en el valle. En el valle de sombra, en el lugar complicado, en el momento de oscuridad, en el momento de fragilidad, de preocupación, de ansiedad. Ahí en ese valle el Señor dice: yo también estaré contigo en el valle. Soy tu pastor y te voy a llevar al lugar de delicados pastos para descansar. Pero cuando te toque pasar por el valle de sombra de muerte, mire qué lindo que la Biblia no dice. David no decía, lo decía porque no había muerto, había pasado por valles de sombra de muerte. Déjeme decirle, por mucha sombra que haya, por mucho olor a pestilencia que tenga el valle, por mucha dificultad que tenga y que parezca, el valle no está diseñado para acabar con la vida de los hijos de Dios. El valle no está diseñado para acabar con la paz, con el gozo, con la voluntad de Dios para su vida. Los valles por los que el Señor va a permitir que usted y yo pasemos no son para acabar con su propósito. Al contrario, son para mostrarnos que Él en medio del valle sigue siendo fiel. Si usted está conmigo, dígame amén. Si el Señor es su pastor, pero si usted no es oveja, si usted es un cabrito rebelde, o si usted se cree un león muy salvaje,
Le va a tocar pelear solo en los valles de sombra. Le va a tocar esconderse en medio de las piedras que encuentre para poder sobrevivir en medio del valle de sombra. Pero cuando el Señor es su pastor, David le dijo a los israelitas: señores, es que a mí no se me escapa una oveja que yo no la pelee. Es que los leones no me asustan. Es que los osos no me asustan. Yo peleo contra ellos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y David decía: los leones no me asustan. La palabra del Señor dice que Cristo es llamado a sí mismo como el león de la tribu de Judá. Es llamado así por la fortaleza. Es llamado así por la valentía, por la capacidad de pelear, por la capacidad de ataque. No hay batalla imposible para nuestro Dios. No hay valle tan oscuro para su vida donde Dios no le proteja. Pero usted ocupa ser oveja del Señor. Usted tiene que asegurarse que su vida está escondida en la mano de su pastor. Si usted está velando por su propia vida: no, pastor, yo me encargo de mis hijos porque no, yo doy mi vida por mis hijos. ¿Por qué no deja que el Señor se encargue de sus hijos? ¿Por qué no deja que el Señor se encargue de su valle? ¿Por qué no le dice: Señor, Señor, yo no puedo sin ti? Señor, yo no puedo sin tu presencia. Yo no puedo sin tu cuidado. Yo no puedo, Señor. Yo no sé cómo es su valle. Quizás usted está atravesando ahora mismo un valle. Todos hemos atravesado valles. Y qué difícil es pasar esos valles solo. Qué difícil es caminar esos valles solo, donde vemos para un lado, vemos para el otro y no hay salida, no hay esperanza, donde la tristeza nos embarga, donde la preocupación no nos quita el sueño, donde la angustia nos lleva a tomar una pastilla para calmarnos, el temor, la ansiedad. Qué difícil es caminar el valle solo, donde el trabajo es el único refugio, donde la aprobación de la gente es mi celebración. Qué difícil es caminar el valle solo, donde mis propias fuerzas es lo único con lo que cuento. Es muy difícil caminar el valle solo. Por eso David, el rey, el gran rey de Israel, decía: Jehová es mi pastor, y aunque ande en valle de sombra, mi corazón no va a temer, porque tú estás conmigo. Déjeme decirle algo: la oveja que tiene pastor sabe que su pastor no le va a abandonar. Las ovejas de David sabían que no les iba a abandonar. La oveja de Cristo sabe que Cristo no le va a abandonar. Aquellos que creen en el Señor con toda su fuerza. Y el versículo 4 termina David diciendo: ya se olvidó de hablar de Dios, ahora está hablando con Dios. Se olvidó de hablar del pastor, ahora está hablando con su pastor. Qué lindo. Y le dice David al Señor: mi pastor, tu vara y tu cayado. Versículo 4. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Los historiadores concluyen en que la vara, el pastor la llevaba fajada en su cinto. Era un palo grueso, duro, resistente. Y el cayado era un bastón con una curva.
Porque el cayado del pastor no es igual a la vara del pastor. El cayado del pastor es utilizado para traer la oveja y dirigirla. El cayado del pastor es utilizado para apoyarse él cuando ve a las ovejas comer en los pastos. Pero la vara del pastor tiene dos funciones. La vara del pastor es utilizada para corregir a la oveja cuando no se sometía a su pastor. Y cuando la veía que se iba muy lejos del rebaño, no utilizaba el cayado, sacaba su vara y con un golpe en seco quebraba una de sus piernas, la cargaba y la traía de regreso. Y la otra función de la vara del pastor es lo que David conocía. Con la vara peleaba con los osos. Con la vara peleaba con los leones. Y David dice al Señor: mi pastor, tu vara y tu cayado me infunden aliento, me animan. La oveja tiene que estar lista para la vara y para el cayado del pastor, de su pastor. La oveja tiene que estar lista para la corrección de su pastor. La oveja tiene que estar lista para que su pastor le traiga de nuevo y le dirija. El Señor ama la obediencia. El Señor ama a sus hijos obedientes. ¿Usted quiere ver la bendición del Señor en su vida? Sea oveja del Señor. Deje que Cristo sea su pastor. Hay una cosa que el Señor desecha: es la desobediencia, es la rebeldía, es la necedad. Por eso era la vara. La vara era para la oveja necia, para corregir a la oveja que se iba del rebaño. Y el cayado es para encaminarnos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la palabra del Señor es útil para instruir, para corregir, para redarguir, para guiarnos. La vara del Señor hoy para nosotros es su palabra. El cayado del pastor nuestro hoy es la palabra. ¿Con qué nos trae de nuevo el Señor cuando hay distracciones? Con su palabra. Ven de nuevo, te amo. Ven para acá. ¿Con qué nos corrige el Señor? Con su palabra. ¿Con qué nos llama la atención el Señor? Con su palabra. ¿Qué pasa cuando alguien no tiene la palabra del Señor en su corazón? No se alimenta de ella. No hay vara de su pastor, no hay cayado de su pastor. Quizás el Señor no es su pastor. Usted y yo necesitamos la palabra del Señor. Es nuestra vara, es nuestro cayado. Hay gente que sigue pensando que el pastor está detrás de su vida para predicar una cosa que usted necesite oír. No, la palabra del Señor va a hablar a su vida, aunque yo no conozca sus interioridades de vida, porque es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. Yo no necesito conocer qué es lo que usted hace con su vida para tener la certeza de que la palabra del Señor nos va a hablar. Porque su vara, es su cayado, es lo que el Señor usa para corregirnos, para traernos de regreso. Es la palabra del Señor la que dice: no temas, no desmayes, yo estoy contigo, esfuérzate, sé valiente. Es su vara, es su cayado, el que nos recuerda: te amo. El que le dijo a Pedro: me amas, Pedro, me amas, de verdad me amas, sírveme. No camine como oveja sin pastor. Dice la palabra del Señor que Jesús se paró en el monte en Israel, en Jerusalén,
y vio la gente. Y cuando vio las multitudes que caminaban, dice la Biblia que Jesús vio y se entristeció su corazón y tuvo compasión de la gente, porque les vio como ovejas sin pastor. Qué difícil es la vida sin Dios. Qué difícil es la vida sin Cristo. Qué difícil es la vida para tratando de congraciarse y quedar bien con todo el mundo menos con Dios. Qué difícil es la vida cuando no hay dónde ir, en la tristeza, en el dolor, en la enfermedad, en la preocupación, en la escasez. Qué difícil es la vida sin nuestro pastor. Qué difícil es la vida sin Cristo. Él quiere ser nuestro pastor. Él quiere ser su pastor. Y que usted y yo seamos sus ovejas. Póngase de pie, por favor.